Shalom amiguitos, les saludo nuevamente. Continuamos con nuestra serie de las cartas del emisario Shaul. Hoy seguimos con la carta a los creyentes que vivían en Galacia, la carta de Shaul, quien es Pablo, a los Gálatas. La carta a los Gálatas tiene 6 capítulos. Recordemos que Shaul había sido enviado por los principales apóstoles Jacob, Kefa y Johanán a las ciudades de la diáspora o exilio, es decir, fuera de Israel, para llevar el mensaje de Yeshua a todo israelita y a personas que no eran israelitas. Shaul junto con Silas, Yehudá, llamado Barsabás, Apolos y otros más emisarios, se encargaban de ir a toda ciudad del mundo antiguo a llevar la salvación en Yeshua. Así, una de esas regiones era Galacia, y a los habitantes de ahí se les llamaba Gálatas. Shaul había visitado esa región para hablarles de la buena nueva en Yeshua y el reino, y se habían conformado grandes grupos de creyentes en Yeshua y el reino, y todos, judíos y gentiles, se unían para poder aprender más de la Escritura, del Mesías y del reino. Sin embargo, de entre los judíos fariseos, todavía había quienes se sujetaban a las tradiciones y las leyes antes de Yeshua, para hacer que los gentiles también fueran Israel. Este fue un gran problema para muchos creyentes, porque Yeshua enseñó a los emisarios, los apóstoles, que fueran también a los gentiles y que hicieran de ellos alumnos del Mesías, para que dejaran sus creencias falsas y conocieran al Padre. Pero los fariseos decían que nadie podía ser Israel si no obedecían a las autoridades judías y se circuncidaban, es decir, entrar en pacto haciendo un derramamiento de sangre para poder ser judíos. Esto era muy diferente a lo que los principales apóstoles habían ordenado, dirigidos por el Ruach HaKodesh, que es el aliento santo del Padre que los instruía. La orden del Eterno fue que no se les impusiera este impedimento, ya que era el tiempo en que gente de naciones estaban siendo parte de Israel, y esto era por la obra de Yeshua. La carta de Shaul a los Gálatas habla de este delicado tema. Los Gálatas que habían creído en Yeshua para llegar a ser Israel y ser hijos del Eterno, estaban creyendo por los fariseos que no eran hijos porque no se habían circuncidado ni se habían acercado a los rabinos a la sinagoga. Entonces los Gálatas comenzaron a seguir al judaísmo y sus tradiciones y dejaron de confiar que era Yeshua quien los había acercado al Eterno. En el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, Shaul inicia saludando cordialmente y enfatizando que el mensaje de la buena nueva o evangelio es uno solo y no más. Y este era agradar al Padre Eterno creyendo que en Yeshua encontramos el perdón de pecados y la aceptación para ser Israel, salvo con la promesa de la eternidad. Porque otros estaban predicando que el evangelio era agradar a los hombres siguiendo sus instrucciones. Esto porque había los líderes religiosos que imponían sus leyes para que un gentil fuera Israel. Y aunque creían en Yeshua, esos religiosos nunca se apartaron de su religión o tradiciones. Los falsos evangelios son los que enseñan a ir a templos y obedecer todo lo que dicen los hombres que no ha ordenado Yeshua en base a la Torá. Shaul, al final del capítulo 1 y en el capítulo 2, escribe que la obra a la que fue llamado es por revelación en Yeshua y no por orden de hombres religiosos. Él explica cómo de ser un judío muy religioso, desechó todo para anunciar la verdad, que es creer en el anuncio del Mesías Yeshua. Shaul menciona que dentro de los creyentes hay enemigos de Yeshua que están escondidos y que estaban haciendo que se apartaran de Yeshua para regresar a la religión y doctrinas judías del fariseísmo. Shaul también dice que eso era tan importante que ni siquiera el apóstol Kefa,
quien es Pedro, estaba dirigiéndose bien, sino que fingía entre los religiosos para verse aceptado como judío. Esto porque todos los judíos mantenían costumbres y lealtad a la sinagoga o templos y practicaban aún costumbres y ritos que con el tiempo se fueron dejando porque Yeshua enseñó que servir al Padre no era de esas formas. Shaul recordaba algo que Yeshua enseñó, que ya no se trataba de sinagogas o templos con líderes humanos para servir al Padre, sino que ahora cada uno de nosotros y nuestras familias servimos al Padre con nuestras vidas aplicando la Torá o instrucción de amar al prójimo y al Eterno y no con ritos, cultos o ceremonias. En el capítulo 3, Shaul menciona que el don o regalo del Eterno, que es su presencia en nosotros, se recibe creyendo en la obra de Yeshua, porque Yeshua así lo enseñó, y no se recibe haciendo cosas o pagando dinero o asistiendo a lugares o mucho menos obedeciendo a hombres. Shaul también usa la Torá recordando la vida del patriarca Abraham, ya que a él le fue dada la promesa del descendiente que es Yeshua, en el cual las naciones o gentiles habríamos de ser bendecidos. Y Shaul enseña que es por Yeshua la bendición y no por cumplir todas las leyes, ya que quien depende de las leyes para ser salvo está condenado a muerte, porque nadie puede cumplir todas las leyes. A eso Shaul le llama están en condenación, porque la Torá muestra el castigo por las transgresiones, castigo que quita Yeshua si nos acercamos a él para salvación. Shaul explica que las leyes dadas en la antigüedad cumplen el propósito de mostrarle a Israel que nadie puede salvarse a sí mismo, ni ellos ni las naciones, y que por eso estaban desde el pasado anunciando a Yeshua, quien nos salvaría de lo que las leyes nos advierten. Por eso ahora no vivimos bajo las sentencias de las leyes de la Torá, sino bajo el perdón de Yeshua. Así hemos sido perdonados a una vida nueva para poder cumplir los mandamientos en libertad y no bajo amenaza de muerte. En el capítulo 4, Shaul menciona a los gálatas que no regresen a la esclavitud de los sistemas religiosos, ya que esto comenzó a pasar desde hace 2000 años. Los nuevos creyentes, en vez de vivir una vida en Yeshua libre para agradar al Padre, comenzaron a confiarse o sujetarse a personas en templos o iglesias, guardando días que les enseñaban, fiestas para cumplir sus ritos y costumbres, y no los mandamientos del Padre. Estas personas hasta el día de hoy existen. Han dejado el servicio vivo al Padre para entregarse a cultos e iglesias para obedecer a hombres. A eso Shaul le llama esclavitud. En el capítulo 5, Shaul dice que aquellos que se someten a mandamientos de hombres para ser salvos, como lo era la ordenanza de la circuncisión, son personas que se apartan de Yeshua, ya que el pacto de la circuncisión era para llegar a ser Israel, pero ahora es en Yeshua que llegamos a ser Israel del Todopoderoso. Por ello Shaul advierte de no abandonar a Yeshua. Shaul también menciona que ser libres en Yeshua es andar guiados por el Ruach HaKodesh, el aliento santo del Padre, y eso trae una vida santa en buenas obras, pero él dice también que someterse a mandamientos de hombres no cambian a nadie, ya que sus vidas son vidas con malas actitudes, chismes, avaricia, pleitos, envidias y más, tal como son en los templos o reuniones de gente religiosa llena de hipocresía. Esto es lo que debemos evitar como creyentes en Yeshua. Al final de la carta, Shaul menciona que no hay nada en lo que una persona pueda sentirse feliz más que en la obra redentora de Yeshua, para acercarnos al Padre y servirle en santidad, que si alguien se agrada en algo físico o terrenal, lo único que hace es agradar a la carne, es ser egoísta y aplaudirse a sí mismo.
pero no hay nada ni nadie más que en Yeshua en el que nos alegremos porque nos ha restaurado y nos ha acercado a su Padre que está en los cielos, que también es nuestro Padre celestial. Muy importante la carta a los Gálatas, ¿verdad? Repasemos. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Qué apóstoles fueron enviados a las ciudades fuera de Israel? ¿Qué mensaje llevaban los apóstoles a esas ciudades? ¿Quiénes enviaron a esos apóstoles? ¿Qué tema delicado habla Shaul a los Gálatas? ¿Qué diferencia hay entre el evangelio verdadero y el de las religiones? ¿Cómo dice Shaul que recibió el evangelio? ¿Qué apóstol tenía que fingir y no expresar el verdadero evangelio entre judíos? ¿Cómo es que debía de vivirse el evangelio verdadero en Yeshua, en templos o con nuestras vidas? ¿Cómo dice Shaul que se recibe el verdadero don de la buena nueva en el capítulo 3? ¿A qué patriarca cita Shaul para hablar de la promesa de Yeshua para que todas las familias de la tierra fueran bendecidas? ¿Qué propósito entonces dice Shaul que tienen las leyes dadas a Israel? ¿Qué recomienda Shaul en el capítulo 4 a los Gálatas? ¿Qué es someterse a templos o mandamientos de hombres? ¿Qué pasa con las personas que se circuncidan creyendo que así son Israel o salvos? ¿Cómo se anda en libertad según Shaul? ¿Cuáles son las cosas que demuestran que la gente no cambia por obedecer a hombres? ¿Qué es aquello en lo que debemos alegrarnos según Shaul, en obedecer ritos o en la obra de Yeshua? Muy bien por tus respuestas. Escribe lo más importante del mensaje de Shaul a los Gálatas. Sigue estudiando y nos vemos la próxima clase.